Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Fe sin retorno, preservando la fe libre de vestigios del pasado, basado en Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 11. Vamos a leer. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que, comprendiendo la importancia del acceso libre que nos da nuestra fe en el Señor, a la gracia de nuestro Dios, la gracia de la salvación, también comprendamos la gravedad de volver a los rudimentos, al ABC que antes regían sobre la religión cristiana. O más bien la religión basada en la fe en el Mesías que habría de venir, en el caso de lo que ocurre antes de Cristo. Y es relevante esto porque sabemos que la fe cristiana es una fe que ya no depende de rudimentos, como decíamos, de estas cosas básicas, del ABC que Dios había establecido antes para el pueblo judío, sino que ahora solamente del poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu ahora obra por medio de la palabra para que tengamos acceso a las bendiciones de la salvación. Sin embargo, estamos en medio de un mundo que de una u otra manera nos vive ofreciendo, entre comillas, sabiduría, caminos alternativos de espiritualidad, métodos de superación, filosofías humanas o prácticas religiosas externas que prometen llenar el corazón. Y la pregunta que un cristiano puede hacer es la siguiente: ¿son compatibles estas cosas con la fe cristiana? ¿Podría ser que por la gracia común que Dios da a todo el mundo, Él quiera que recibamos bendiciones espirituales no solo de la obra de Cristo, por la palabra, sino que ahora también desde afuera de Cristo revelado en la palabra, aplicado a nuestras almas por medio del Espíritu? Ante esta situación se levantan dos alternativas erróneas. El primero es el camino del sincretismo, podríamos llamarle, en donde se dice, podemos complementar la fe cristiana con otras formas de espiritualidad. Cristo es bueno, pero también hay luz en las religiones del mundo, en la psicología popular o en los métodos de autoayuda. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta postura niega la exclusividad de Cristo como el único mediador, porque pone en pie de igualdad otras fuentes de sabiduría, aparte de la palabra del Señor, y termina siendo la misma adoración vacía a lo que Dios no es por naturaleza. El resultado, a lo que no es Dios por naturaleza, perdón. Y el resultado es que el creyente pierde la seguridad de ser hijo, porque confunde la madurez del Evangelio con la niñez de los rudimentos de estas cosas, como decíamos, que Dios puso de antes para aprender. Ahora, el otro camino es el camino del legalismo, que dice, para asegurar la salvación necesitamos regresar a ciertas prácticas externas, guardar fiestas, usar ciertas formas de culto, imponer reglas que aparentan piedad. El problema es que esta postura niega la suficiencia de Cristo y del Espíritu. Vuelve a los rudimentos como si tuvieran poder divino, cuando en realidad ya están vencidos, ya caducaron, no tienen ese poder. El resultado es que el creyente cambia la libertad de hijo por la esclavitud de siervo, y eso debilita su confianza en la gracia de Dios, que es suficiente esa gracia. Lo que nos van a enseñar estos pasajes, entonces, es que todo lo que pretenda ser necesario, además de Cristo, sea rudimento religioso o una filosofía mundana, es incompatible con nuestra nueva condición como hijos. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera es que la fe cristiana rechaza toda espiritualidad mundana. La segunda es que la fe cristiana se sostiene en una libertad irreversible. Y la tercera es que la fe cristiana se destruye
al someterse a espiritualidades esclavizantes. Vamos a atender cada uno de estos puntos. Vamos a partir entonces leyendo el versículo 8. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo le está recordando a los Gálatas acá, de manera negativa, cómo era su vida sin el conocimiento de Dios y cuál era la forma vacía de su antigua religión. Y esto lo hace en preparación de lo que va a decir a continuación. Y el hecho de que Pablo deba recordarles esto muestra que los Gálatas aún no entendían que tanto su antiguo paganismo, recordemos que los Gálatas eran gentiles, no eran judíos, que su antiguo paganismo como el judaísmo legalista son igualmente inválidos delante de Dios. Por eso, Pablo prepara el terreno para mostrarles que volver a cualquiera de esos sistemas es lo mismo, es esclavitud espiritual. Y así introduce su exhortación con estas palabras que dice: ciertamente. O sea, nadie niega, ni ustedes ni yo, que en otro tiempo, antes de su conversión, no conociendo a Dios, siendo gentiles, que estaban básicamente aislados de la revelación de Dios, la cual estaba concentrada en Israel, en los judíos, dice: servíais a los que por naturaleza no son dioses. Rendían culto, en otras palabras, de diversas maneras a cosas que teniendo el nombre de Dios, siendo Dios en nombre y siendo adorados como si lo fueran, en realidad no eran, no tenían la naturaleza, no tenían los atributos del Dios verdadero. Y esto lo dice, ¿para qué? Para poner en un mismo terreno a los rudimentos que ya no están vigentes con estas cosas. Porque ambos no tienen asociación con Dios. Ese es el punto, lo que tienen en común. Los rudimentos en el estado actual tienen tanto en común con Dios como esas cosas viejas que ustedes practicaban. Notemos que lo que Pablo dice acá no se limita solo a los Gálatas, sino que aplica para todo el mundo. La enseñanza es clara. No conocer a Dios siempre conduce a servir a falsos dioses. No existe una neutralidad espiritual en ese punto. Y Pablo lo afirma en el contexto de defender la forma verdadera de la fe cristiana, mostrando que toda espiritualidad fuera de Cristo es en esencia idolatría. Por tanto, debemos entender que esta es una afirmación general sobre la naturaleza de la fe cristiana, en contraste con las formas mundanas de adoración que nos rodean, lo que nos lleva al primer punto. La fe cristiana rechaza toda espiritualidad mundana. Partamos con esto. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Definamos esto para no tener confusión ahí. Espiritualidad es la manera en que una persona busca y cultiva su relación con lo trascendente, confiando en algo o en alguien como fuente de sentido, fuente de guía, fuente de vida. A eso nos referimos con espiritualidad en un sentido más general. ¿Y qué es la espiritualidad cristiana? La espiritualidad cristiana, por tanto, es la vida gobernada por el Espíritu Santo, en obediencia a la palabra, para vivir en comunión con Dios por medio de Cristo. ¿Bien? ¿Cuál es el contraste fundamental aquí? Esta manera de vivir cristiana es absolutamente incompatible con la forma en la que el mundo busca lo trascendente, lo que está más allá. La razón de esta incompatibilidad, ¿cuál es? Pablo nos da la clave. Nuestro Dios es Dios por naturaleza. A diferencia de los dioses que el mundo invoca, que solo llevan el nombre, pero carecen de esta esencia y los atributos del Dios verdadero. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que toda espiritualidad mundana, toda esa forma de buscar lo trascendente, se fundamenta en lo que no es Dios por naturaleza. Sus dioses son meros nombres, sin poder, sin gloria, sin verdad. Por eso sus filosofías son huecas, como dice Colosenses. Su adoración es vacía y su espiritualidad es repulsiva e incompatible con la fe cristiana. Recordemos que todo esto está siendo visto desde la pregunta de ¿son compatibles? ¿Podemos extraer directamente de allá algo? ¿O hay un problema con eso? Y el punto es, hay un problema con eso. Tenemos que entonces ser libres de este error.
Y como decíamos, este error tiene dos expresiones. Primero, un sincretismo. ¿Cuál es la definición? Una definición breve del sincretismo. El sincretismo es básicamente mezclar el Evangelio con prácticas o filosofías externas como si se complementaran mutuamente. Y esto se hace para buscar relevancia en el mundo o una profundidad espiritual, pero a costa de la exclusividad de Cristo, y la suficiencia de la palabra. Ya como diciendo, la palabra no es suficiente, necesitamos algo afuera para la vida. Entonces, ¿qué dice el sincretismo? Dice, todas las religiones tienen algo de verdad, el Evangelio no tiene por qué ser exclusivo, quizás hay una puerta ahí trasera por donde podemos agregar alguna cosa. Y acá nos encontramos con varios movimientos en nuestros tiempos. Tenemos el progresismo religioso que plantea que el cristianismo debe evolucionar junto con la cultura, que Dios nos habla también a través de otras espiritualidades, como si el cristianismo fuera o tuviera que contradecirse generación tras generación para ajustarse a la moda cultural de hoy en día. Tenemos esta espiritualidad terapéutica y el coaching que está muy de moda hoy en día también, donde se habla de Jesús como un camino de superación personal. Toma lo mejor de él, dicen, y combínalo con lo mejor de otras corrientes. Y tenemos también podríamos llamarle este evangelio contextualizado, donde se habla de contextualizar el Evangelio, pero no en un sentido sano, sino que en el sentido de no importa tanto la doctrina mientras que la gente se sienta acogida. Hay que suavizar el Evangelio para que encaje con la sociedad a la cual estamos predicando y todos estos asuntos. Eso es una forma de sincretismo. Pero también nos encontramos con un formalismo, en donde se reduce la vida cristiana a normas externas o a formas de culto rígidas como una condición de que Dios las acepte. Entonces aquí se busca la seguridad en estructuras visibles, como si las formas mismas tuvieran un poder espiritual en lugar de Cristo. Y acá se dice, si no adoras de esta manera, tu adoración no es verdadera o es inválida delante de Dios. Y acá tenemos el tradicionalismo ritualista que podríamos llamarle, en donde se dice la verdadera espiritualidad está en mantener los ritos antiguos, sin ellos no hay reverencia ni santidad. Y aquí tenemos un montón de ejemplos en nuestros tiempos, pero quizás no vale la pena tocarlos ahora, más adelante quizás. Tenemos este cuasi platonismo estético en la adoración, de Platón estoy hablando, donde se habla de la música clásica o solemne como más santa y cómo los ritmos populares corrompen el espíritu. Tenemos el legalismo evangélico práctico, en donde se dice un cristiano verdadero se distingue por no hacer esto o aquello, y la santidad está en las reglas visibles, en la vestimenta y en esas cosas. Pero queridos hermanos, todas estas cosas provienen de una vida sin el Dios de la Biblia. Estas enseñanzas estamos hablando. Esta es la manera de pensar de las religiones paganas que no conocían al Dios verdadero. Ellos no tenían la noción de la religión como algo relacional con Dios, algo personal con Dios, sino que sus ídolos eran mudos, sus ídolos eran inertes. No eran vivos. Ellos buscaban lo trascendente como si no fuera la persona absoluta trinitaria de Dios. Negaban que lo trascendente fuera nuestro Dios trino. Porque si lo hubieran buscado, entonces estarían primeramente interesados en saber lo que Dios dijo como persona, que tiene una voluntad, que tiene deseos. Pero ¿qué hicieron en vez de eso? Como dice la palabra, se envanecieron en sus pensamientos y básicamente tomaron las formas externas de la verdad, la vaciaron de su contenido y luego la llenaron con otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos varios ejemplos históricos. Tenemos a los egipcios, por ejemplo. Los egipcios adoraron al sol, adoraron al Nilo, adoraron a los animales también. Lo creado, que fue para mostrar la gloria de Dios, fue tomado como un Dios. Entonces, en ese sentido, una frase representativa ahí es: el sol nos da vida, por tanto es Dios. Y ahí nuevamente se toma
algo que podría ser verdadero como el sol afecta en la vida, pero luego se le vacía de contenido y se pone una idolatría ahí. Los babilonios convirtieron los astros en los señores del destino. El cielo, que debía proclamar la gloria del Dios verdadero, se volvió en el horóscopo, y donde se dice: tu vida está escrita en las estrellas. Los griegos, en su religión popular, elevaban a héroes y pasiones humanas como los dioses del Olimpo. La imagen de Dios en el hombre, entonces, fue degradada en una caricatura divina, donde se dice: los dioses son como nosotros, solo que más grandes. Platón tomó la idea de la perfección y la eternidad, y en vez de atribuírsela a Dios solamente, la convirtió en un mundo de formas impersonales, de ideas que existían ahí en su propia dimensión, donde se dice: lo eterno no es un Dios personal, sino las ideas, siendo la idea del bien la mayor. Ese era el Dios de Platón. Aristóteles reconoció que debe existir un origen de todo, una primera causa de todo, pero en vez de adorar al Creador, inventó esta idea precisamente de la primera causa, el motor que no se mueve, el motor inmóvil, frío y distante, en donde dice: existe una causa primera, pero no es un Dios vivo, es un Dios inerte, que está ahí nomás. Y los romanos divinizaron al poder político y al César. La autoridad dada por Dios a gobernantes se convirtió en el objeto de culto. El César es Señor y Dios, decían entonces. Queridos hermanos, todas estas cosas, así como la que ya mencionamos, son sistemas espirituales que tienen en su base a un Dios que no es Dios en realidad. Y si tienen en su base un ídolo, ¿puede construirse, la pregunta, puede construirse desde esa base algo compatible con nuestra fe? Por supuesto que no. No puede construirse desde esa base. Esas filosofías y religiones despreciaron a Dios en su naturaleza personal, viva, creadora, absoluta, soberana, cercana y digna de adoración. ¿Y a qué lo redujeron? A fuerzas impersonales, a cosas sin voluntad, sin inteligencia, a objetos creados o ídolos vacíos, mudos, inertes. De esta idea nace la forma de su espiritualidad entonces, y su visión del mundo. De eso, sus prácticas, sus consejos y todo el resto fluyen desde ahí. Por tanto, no, hermanos, no podemos simpatizar con estas filosofías, no podemos complementar. Cabe destacar que las filosofías contemporáneas todas hacen lo mismo que las antiguas. El progresismo religioso, por ejemplo, desprecia a Dios como revelador absoluto, convierte la fe en una adaptación cultural, en donde dice: el cristianismo debe evolucionar con los tiempos. El coaching, como decíamos, desprecia a Dios como fuente de vida, reduce lo divino a técnicas de bienestar personal, donde dicen: todo lo que necesitas está en ti mismo, no en Dios, en ti mismo. El legalismo evangélico desprecia a Dios como Padre que salva por gracia, hace las reglas externas el centro de la vida cristiana, donde dice: el verdadero creyente se nota porque no hace esto o aquello. Y nuevamente este cuasi platonismo estético de la adoración desprecia a Dios como el buscador de adoradores en espíritu y en verdad. Eleva la forma musical o del resto de las cosas a lo sagrado, como si santificaran el alma, en donde dicen: este estilo musical es el único que agrada a Dios. No, mis queridos hermanos, nuestro Dios es el revelador absoluto que juzga la cultura sin ser juzgado por la cultura. La fuente de vida, el Padre que salva por gracia y sin obras, el buscador de adoradores verdaderos y espirituales. Por tanto, esto es un llamado a entender que vivimos en un sistema diferente de vida, de enseñanza. No está basado en los rudimentos de este mundo, el ABC que Dios pone, sino en la comunión con el Dios verdadero por medio de Cristo, donde tenemos un acceso único, un acceso exclusivo, suficiente y definitivo a todas las riquezas de la salvación. Acceso que jamás puede ser complementado, no puede ser mejorado por ninguna filosofía mundana.
Lo que no significa, y esto es importante decirlo, que no podamos observar cómo estas filosofías interactúan en el mundo de Dios y a la luz de la palabra ahora sacar conclusiones bíblicas y aprender algo de esto. A veces sirven como el mal ejemplo, mostrando a dónde lleva el pensamiento sin Dios. Y otras veces como una ilustración de que aún los hombres caídos tropiezan con verdades formales que apuntan, y aunque sin saberlo, a una realidad que Cristo nos revela en la palabra, en sustancia. Y esto nos va a llevar a la segunda parte ahora de nuestra exposición. Habiendo establecido este primer punto de cómo la fe entonces rechaza toda la espiritualidad mundana, Vamos a ver el versículo 9 entonces ahora. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El punto de Pablo acá, el propósito es conectar a los Gálatas, conectar para los Gálatas su pasado en el paganismo con lo que buscaban los judaizantes como algo igualmente malo. Y esto es relevante porque los judaizantes estaban convenciendo a los gálatas de que la fe en Cristo debía complementarse con la observancia de la ley ceremonial. Los gálatas, al aceptar esa enseñanza, estaban en riesgo de retroceder a una religión de rudimentos tan vacía como su antiguo paganismo. Porque como decíamos, así como los rudimentos ya no tenían conexión con Dios, habiendo llegado Cristo, eso tenían en común entonces con las religiones paganas que nunca tuvieron relación con Dios. Pablo ve con claridad que volver a los rudimentos, aunque vengan vestidos de judaísmo, es lo mismo que regresar entonces a la esclavitud de antes. Por eso dice estas palabras. Dice, más ahora, es decir, ahora que se han convertido, conociendo a Dios por medio de Cristo que es revelado en el Evangelio, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esto lo dice para contrastar la religión idólatra o de rudimentos del judaísmo, en donde el hombre es visto como el proactivo, el que toma iniciativa en la relación con Dios, y Dios como reactivo, como el que responde a la iniciativa del hombre, y quiere contrastar eso entonces con el Dios del cristianismo, en donde Dios es el proactivo, Dios es el que toma iniciativa para salvar y el hombre es quien responde a esa iniciativa, él es reactivo. Dios es que conoce, entonces, Dios es el que conoce y tiene esta consideración de nosotros y nosotros los que reaccionamos ante esta consideración. Eso es lo que está detrás de la idea de, o más bien siendo conocidos por Dios. Y el punto y la pregunta que hace Pablo es, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo está criticando su deseo de volver como pueblo de Dios, está hablando, a rudimentos que son débiles y pobres. Y con esto se refiere a ¿qué? A los ritos, se refiere a las fiestas y a los sacrificios de la ley. Y dice que eran débiles y pobres. Ahora, la palabra débiles en griego significa sin fuerza, incapaz, impotente. Los rudimentos de la ley ceremonial, estos ritos de los que hablamos, eran incapaces de salvar, incapaces de justificar, incapaces de dar vida en sí mismo. La ley nada perfeccionó, dice la palabra. Su debilidad no estaba en que fueran malos, eso sí, es importante decirlo, sino que eran, como decíamos, sombras pedagógicas, eran para enseñar sobre Cristo, pero no tenían un poder en sí mismos. Eran como maestros de niños, podían guiar, pero no transformar el corazón ni dar acceso real a Dios. Aferrarse a ellos después de Cristo entonces es como apoyarse en una muleta rota. Nunca van a poder sostener la vida nueva que ya tenemos en Cristo. Y también dice que estos rudimentos eran pobres. Y en griego significa literalmente mendigos, carentes, necesitados. Los rudimentos eran pobres porque no poseían riquezas espirituales en sí mismas. Solo tenían valor en cuanto apuntaban a algo más grande que sí mismo, a Cristo. Comparados con la herencia plena de ser hijos de Dios, de los hijos de Dios,
Los rudimentos eran como monedas de cobre frente al oro del Evangelio. Volver a ellos entonces es abandonar la riqueza de la gracia en Cristo para mendigar con sombras vacías. Eso es lo que estaba enseñando acá Pablo. Y el punto es que, aunque antes era esperable que ustedes, les está diciendo Pablo, estuvieran sujetos a una adoración vacía, porque servían a lo que no es Dios por naturaleza, aunque antes eso podría haber sido razonable, ahora, siendo el pueblo de Dios, llegado a su madurez en Cristo y siendo conocidos por Dios, es un absurdo total volver a someterse a rudimentos que solo pertenecían a la infancia espiritual del pueblo de Dios. Hoy serían solo una adoración vacía, y retroceder inevitablemente es volver a la esclavitud a esas cosas. Y esto nos lleva al segundo punto. La fe cristiana se sostiene en una libertad irreversible. Hermanos, las cosas cambiaron radicalmente para nosotros los creyentes. Antes de conocer a Cristo vivíamos en idolatría. Buscábamos lo trascendente en lo que ya fuera un Dios falso abiertamente o una distorsión del Dios verdadero. No era el Dios verdadero. La forma de nuestra fe estaba gobernada por reglas y principios de los ídolos vacíos de vida. Pero cuando conocimos el Evangelio y Cristo nos fue presentado, Dios mismo obró en nosotros y nos sacó de esa esclavitud para llevarnos a una relación viva ahora, verdadera y personal con Él. Muchos de nosotros pensábamos que había que cumplir los ritos externos para ponernos a cuentas con Dios. Otros pensábamos que Dios era un accesorio de la vida, alguien que nos ayudaba a que todo saliera bien, mientras el verdadero centro eran otras cosas, otros ídolos. Pero al creer entendimos que Dios debía ser el centro y que los ritos nunca salvaron a nadie, sino que solo la fe en Cristo. Y entonces descubrimos esta libertad gloriosa con Dios, de ser los hijos de Dios, y una libertad que no admite retorno es esta. Y cuando decimos que no admite retorno, lo que estamos diciendo es que no admite que volvamos a cultivar nuestra relación con Dios bajo los mismos principios de antes. A eso nos referimos. Ya no buscamos comunión con Dios como antes. Estos principios se pueden resumir en tres. Primero, tenemos el principio del rito. Pensar que las formas externas nos reconcilian con Dios y nos mantienen agradables delante de Él. Y se expresa en la falsa seguridad de que como vestimos, por ejemplo, nos hace aceptos a Dios y demuestra que avanzamos en santidad. Que como sonamos, nuestra entonación o estilo musical o de oración garantiza que Dios nos escuche, que somos más espirituales. Cómo nos presentamos externamente con solemnidad, gestos, expresiones, asegura nuestra reverencia y crecimiento espiritual. Cómo decoramos el ambiente del culto, adornos, símbolos, escenografía, produce la verdadera reverencia y madurez que Dios espera. Cómo nos ambientamos sonoramente, con música, silencio, intensidad. Cómo esto trae la presencia de Dios y evidencia santificación. Así es como se expresa esta falsa seguridad, cómo ambientamos inclusive aromáticamente con incienso, fragancias, como si eso hiciera subir nuestra adoración y probara un espíritu consagrado a Dios, o cómo disciplinamos rutinas personales, o en términos de rutinas personales, lecturas, oraciones, ayunos, como si esas cosas aseguraran que estamos justificados y que progresamos en santidad, cuando todas estas cosas pueden ser vacías de bendición. Es importante decir siempre que no estamos negando que podamos usar todas estas cosas que mencionamos a modo de prudencia y que no sea sabio usar estas cosas. Pero otra cosa es tomarlas como bendiciones espirituales en sí mismas, como si no dependieran de la obra de Cristo por medio de la fe. Todo lo contrario, entonces, decimos que la libertad en Cristo es una razón para cuidar estas formas, de tal manera de que nadie tropiece innecesariamente en su camino hacia Dios, en conocer a Cristo.
Es el primer principio, el del rito. El segundo es el del mérito, que es creer que nuestra obediencia nos da derecho ante Dios. Pensar que si nos portamos bien tenemos más derecho a exigir bendiciones o evitar pruebas. Esa actitud que dice, ¿acaso no he hecho esto y esto otro en tu nombre como para que me traigas esto? Y cuando las cosas no salen como queremos, reclamamos, ¿por qué me pasa esto si he sido obediente? ¿Por qué no recibo lo que me gusta? Ese es el principio del mérito, al cual no podemos volver. Y por último, el principio del accesorio, que es usar a Dios como un medio para otros fines, en vez de adorarlo como el fin supremo, como el último fin al que nosotros debemos alcanzar. Entonces pensar que lo primero es el trabajo, la familia o el éxito y que Dios está ahí solo para ayudarnos a que estas cosas otras funcionen bien es parte de este principio. Es la actitud que dice, mi vida gira en torno a mis metas, Dios está para bendecirlas y arreglar lo que no me resulta. Y así, en vez de vivir para el reino de Dios y su justicia y que el resto sea dado por añadidura, tratamos la fe como un accesorio religioso que adorna nuestra vida, mientras el verdadero centro son otras cosas, los ídolos. En la práctica, esto convierte a Dios en un servidor de nuestros ídolos, cuando en realidad todo en nuestra vida, trabajo, familia, autoridades, proyectos, debe girar en torno a Cristo y a su iglesia. Todos estos principios de los que hablamos, el de rito, mérito y accesorio, en el mejor de los casos, no estoy hablando del peor de los casos, en el mejor de los casos no pueden ser más que rudimentos débiles y pobres que nos esclavizan porque desvían la fe de Cristo. Pero en Cristo ahora vivimos bajo un principio distinto, un principio definitivo. La libertad del Hijo que confía únicamente en la gracia de Dios aplicada por el Espíritu en nuestros corazones. Y esto conlleva una nueva forma de pensar en la fe, en la religión cristiana. Ya no hallamos valor en los ritos externos, sino que en la obediencia sincera del corazón. Ya no hallamos valor en el mérito propio, sino en la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Y ya no hallamos valor en tratar a Dios como accesorio, sino en vivir para su gloria y su reino como el centro de todo. De esto se trata entonces, y ahí está nuestra mirada. Y así la fe cristiana ya no es un adorno, no es un contrato y tampoco es un rito vacío, sino una vida nueva, irreversible. La vida de hijos que confían en la gracia y son guiados por el Espíritu. Por tanto, queridos hermanos, que el Señor nos libre de retroceder al pasado, de volver a los rudimentos, como si la madurez alcanzada en Cristo pudiera deshacerse y nuestra relación con Dios dependiera otra vez de reglas externas, de ritos vacíos. Esto es tratar de vivir como esclavos cuando ya hemos sido adoptados como hijos. Ahora, siendo adoptados como hijos, el foco de nuestra fe está en otra cosa, entonces. Está en Cristo como fundamento único, en primer lugar. Descansamos en su obra perfecta para nuestra justificación. Y este descanso se cultiva hoy en los medios de gracia, la palabra, la oración y los sacramentos, o las ordenanzas, que nos apuntan siempre a Él y no a nosotros. Segundo, el Espíritu como poder presente. Crecemos en santificación por su obra en nosotros, y lo cual abrazamos a través de las disciplinas espirituales. Congregarnos, orar, meditar en la palabra, servir y dar, pero no como cargas legalistas, sino como canales, medios de la gracia de Dios. Y el Padre como fin supremo. Vivimos para su gloria y su reino, lo que implica un autoexamen constante de nuestros corazones. Revisamos nuestras motivaciones, no para condenarnos por reglas externas, hermanos, sino para alinear nuestro corazón con la paternidad amorosa de Dios. Para ver si aquello que el Padre nos ha enseñado lo estamos viviendo de manera sincera, de manera consistente, en amor a Él. Ahora es importante anticipar una pregunta que alguien podría tener. ¿Acaso el bautismo y la Santa Cena no son lo mismo que los ritos judíos? Por ejemplo, que la Pascua y la circuncisión. Lo que debemos comprender es que los rudimentos de la ley de Moisés, como estos ritos, como estas fiestas solemnes, no eran medios de gracia en sí mismos, o de la manera que nosotros conocemos hoy en día los medios de gracia.
Eran sombras pedagógicas. Dios podía usarlas como una ocasión para nutrir la fe de los elegidos. Pero el provecho no estaba en el rito, en lo que se hacía, sino en la promesa que señalaban y en la fe que miraba al Mesías que habría de venir. Ahí estaba la promesa. Ahí estaba la bendición que estos ritos podían tener, a diferencia de las ordenanzas. Visto así, no podemos decir que la Pascua es lo mismo que la Santa Cena, o que la circuncisión es lo mismo que el bautismo. La Pascua, en su sentido inmediato, recordaba la liberación de Israel de Egipto por la sangre del Cordero, que tenían que usar ellos, ¿se acuerdan? Pero en última instancia señalaba indirectamente a Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto es, los santos del Antiguo Testamento no sacaban provecho espiritual en meditar solamente en la salida de Egipto. Podían ciertamente entonar alabanzas a Dios por eso, pero no estaba ahí este provecho espiritual solamente, sino que en cuanto con fe ellos entendían la Pascua y el Éxodo y todo eso que ocurrió como una sombra del Mesías prometido, de Cristo que iba a venir, y esperando redención futura en él. Y con la circuncisión, en su sentido inmediato, marcaba la pertenencia a ese pacto que Dios hace con Abraham y la promesa de una descendencia, pero en realidad señalaba, como decíamos, indirectamente a Cristo, en quien se cumple la circuncisión del corazón por el Espíritu. Los santos del Antiguo Testamento entonces no sacaban provecho espiritual en el mero acto externo de circuncidar o ser circuncidados, sino que en cuanto con fe abrazaban la promesa de Dios y anticipaban la obra del Mesías, del Cristo que habría que venir, que haría la verdadera circuncisión del corazón. En cambio, las ordenanzas del Evangelio son diferentes. El bautismo y la Santa Cena no son sombras lejanas, sino medios de gracia directos, por decirlo de alguna forma, instituidos por Cristo mismo. Aquí, cuando el creyente participa con fe, Cristo se comunica espiritualmente por su espíritu y el bien espiritual principal se recibe en el mismo acto. Cuando nosotros meditamos en lo que estamos haciendo, en el mismo acto, y por decirlo de una forma, con este mismo acto somos bendecidos. Y en la cena la fe nos alimenta en comunión verdadera con Cristo crucificado y resucitado. En el bautismo la fe nos afirma en nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y la meditación con fe en lo que representan trae bendición, como decíamos, inmediata y directa, no en un sentido de que no tengamos que meditar. Todo esto tiene que ver por la fe y es por la obra del Espíritu, ¿ya? A través de estas ordenanzas. Y algo que los rudimentos nunca podrían otorgar en sí mismos. Bien, cabe destacar que esta podría ser nuestra diferencia más grande con nuestros hermanos presbiterianos. Ellos sostienen que los ritos del antiguo pacto eran verdaderos medios de gracia, aunque administrados de manera distinta. Por eso entiendes que la circuncisión del Antiguo Testamento continúa en el Nuevo Testamento, pero como el bautismo infantil. Pero nosotros afirmamos que eso es en el fondo un retroceso a los rudimentos, porque confunde lo indirecto, lo tipológico, lo que apunta a algo mayor, con lo directo y cumplido en Cristo. Y si eso es problemático entre hermanos reformados, con mayor razón lo es entre quienes abrazan abiertamente un sacramentalismo externo como la Iglesia de Roma, en donde se dice que el bautismo efectivamente está haciendo algo por su forma en el niño, donde se cree que la mera realización del rito otorga bendición independientemente de la fe o el estado del corazón. Así que ese es un extremo, entonces, retroceder, pero también tenemos el extremo de desviarnos al costado, que significa apartarnos hacia otros caminos de espiritualidad, como si la libertad en Cristo pudiera ser complementada con filosofías mundanas o prácticas ajenas al Evangelio. Esto es dejar la senda única del Hijo para seguir atajos falsos que, aunque prometen sabiduría, terminan en la misma esclavitud al final del día.
Hoy en día uno se sorprende de ver cómo cristianos sinceros y reputables ponen sus ojos en filósofos del mundo y se expresan diciendo esto, aunque viene, por ejemplo, de Platón, es bastante bíblico, y uno queda extrañado con ese tipo de frases. Otros con gran entusiasmo ven el valor en el trabajo de Tomás de Aquino, por ejemplo, el gran teólogo de la Iglesia de Roma que estaba moldeado por Aristóteles, y buscan volver a su manera de pensar sobre la fe y sobre Dios como si allí hubiera una base más firme que lo que la misma palabra enseña. Y así poco a poco la fe que debía descansar solo en Cristo empieza a tomar prestado de sistemas que en su raíz despreciaron al Dios vivo y lo reemplazaron con ídolos de la mente humana caída. Pero el apóstol nos advierte, estos rudimentos, entre comillas, ya sea vestidos de religión, de filosofía o de teología, son débiles y pobres. No pueden dar vida, no pueden santificar, no pueden sostener la fe tampoco. Es cierto que cristianos fieles del pasado como Calvino mencionaban a Platón y a otros filósofos, pero nunca como si hubieran aportado algo esencial a nuestra fe, sino que siempre implicando que sus pensamientos eran apenas reflejos distorsionados y superficiales de la verdad comparados con la plenitud que tenemos en Cristo. Como hablando de esto que decíamos antes, que aún el hombre mundano y sin Dios tropieza ocasionalmente con la forma externa de la verdad. Queridos hermanos, ya lo hemos dicho, no nos dejemos engañar por las apariencias ni por los rudimentos. La presencia de formas externas jamás debe confundirse con la presencia del Dios vivo. Nuestra fe no es amorfa, hermanos, pero tampoco tiene una forma rígida y estática. Más bien es como un organismo vivo que crece y se adapta conforme al diseño de Dios. Un niño no se ve igual al principio y al final, pero sigue siendo la misma persona en crecimiento. Un adulto ajusta su apariencia según la ocasión, pero no por eso deja de ser quien es. De manera semejante, la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia ha vivido transformaciones en sus formas externas, pero siempre conforme a la obra del Espíritu y al diseño del Señor. Por eso, hermanos, no pongamos nuestra confianza en lo que se ve, sino en lo que se nos ha dado en Cristo por el Espíritu. Una vida nueva que es irreversible. Donde está Cristo, allí está la verdadera vida de la Iglesia, aunque las formas externas sean sencillas. Y donde no está Cristo, todo rito o apariencia, por más vistoso que parezca, es vacío. Esto nos va a llevar a la última parte y a la conclusión. Pablo dice, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El propósito de Pablo acá es simplemente enfatizar la gravedad de mezclar a Cristo con los rudimentos para que no pensaran que esto era algo liviano. Los gálatas estaban comenzando a practicar los días, meses y tiempos de la ley como si fueran necesarios para su relación con Dios. Esto mostraba que habían perdido de vista la suficiencia de Cristo y estaban en peligro de anular el Evangelio mismo. Por eso Pablo, con tono pastoral pero firme, les advierte que si persisten en ese camino, todo su ministerio entre ellos corre el riesgo de quedar en vano. Por eso es que dice estas palabras, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí Pablo está usando una metonimia, ya una figura literaria en la que se menciona una parte visible para representar algo más amplio. Y en este caso, Pablo usa el calendario judío como un atajo para referirse a todas las exigencias ceremoniales de la ley, que él ya ha descrito como rudimentos débiles y pobres. ¿Y por qué el calendario? Bueno, porque era lo más tangible, recurrente y abarcador. Las fiestas y días señalados no se vivían en aislamiento, sino que arrastraban consigo ¿qué? Sacrificios, purificaciones y ritos específicos. Así, al nombrar estas categorías de tiempo, Pablo no está pensando solo en el calendario en sí, sino que en el sistema ceremonial entero que estas fechas activaban y sostenían. Ahora, él dice días, meses, tiempos, años. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, guardaban los días, guardaban los sábados semanales, los días santos de reposo, y estos representaban ciclos semanales de descanso y consagración que incluían sacrificios específicos. Ahora, cabe destacar, no es que Pablo esté rechazando el principio moral del cuarto mandamiento, del día del Señor.
que es anterior a Moisés, y Dios lo instituyó en la creación. El día de reposo estamos hablando. No, Pablo no está en contra de eso. Lo que Pablo condena es la observancia judía del séptimo día, el día sábado de hoy día, como parte del calendario ceremonial. Esa forma ceremonial terminó en Cristo. Entonces ahora, habiendo resucitado Cristo el día de reposo de creación, se observa el primer día de la semana, el día del Señor, el día domingo, en otras palabras. Entonces ellos seguían con los sábados, ¿ya? Pero también ellos seguían con los meses, celebraciones ligadas a la luna nueva. Cada mes se abría con ofrendas y recordatorios litúrgicos. Respetaban los tiempos también. Las grandes fiestas estacionales, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas eran el corazón del calendario e integraban sacrificios, peregrinaciones y rituales de purificación. Pero también los años, que eran los ciclos más largos, como los años sabáticos, el jubileo. Aunque el jubileo nunca se practicó plenamente, funcionaba como un símbolo máximo de liberación y reposo. Y el punto es, buscaban seguir estas cosas. Y en conjunto, cada categoría entonces incluye a los demás. Los días se insertan en los meses en los tiempos de fiesta, y todos juntos culminan en estos grandes ciclos de los años. Entonces, cuando Pablo menciona estas cuatro cosas, es como decir, todo el sistema de tiempos santos y por implicación todo el aparato ceremonial que giraba en torno a ellos. Y él dice, me temo de vosotros, entonces, versículo 11, que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo expresa un temor pastoral real, que todo su esfuerzo de predicación, enseñanza y discipulado entre ellos quede estéril. No es una mera exclamación emocional esta, es una afirmación de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Abrazar esta idea no era un detalle menor, sino abandonar el evangelio para abrazar otro evangelio. El punto es que si seguían en esta dirección, debían reconocer que todo el ministerio de Pablo quedaba invalidado entre ellos, en su experiencia. Y esto era necesario subrayarlo porque a veces, hermanos, las implicaciones doctrinales no siempre se ven de inmediato. Un pequeño error tolerado puede terminar en una gran apostasía. Por eso Pablo es categórico. Si esta falsa enseñanza se instala e infecta a la iglesia, el único desenlace posible es la apostasía. Es decir, quedar fuera de Cristo. Y esto nos lleva al último punto. La fe cristiana se destruye al someterse a espirituales esclavizantes. Querido hermano, no es trivial integrar estas formas rudimentarias de acercarse a Dios. El resultado no es una fe más completa, sino la destrucción del evangelio y finalmente la apostasía. Ahora, ¿por qué se destruye? Alguien podría preguntarse. Parece tan benigno todo esto, tan aislado, algunos dirán. Bueno, porque el evangelio no es un fin en sí mismo, sino el medio de Dios para llevarnos en la comunión viva con Él en Cristo. Y si en nuestros hechos nosotros rechazamos esa comunión, volviendo a rudimentos que ya no tienen valor, entonces con eso estamos rechazando el mismo evangelio que nos fue dado, porque es un evangelio que ya se quedó sin un propósito, sin un fin. Pablo lo expresa con la mayor seriedad. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si los Gálatas continuaban en ese camino, no se trataba de un error menor, sino de una negación práctica de Cristo. Dejar que el corazón se someta a rudimentos débiles y pobres equivale a sustituir la gracia del Hijo por la esclavitud de ídolos religiosos. Por eso la fe cristiana no puede convivir con espiritualidades esclavizantes, no se pueden mezclar con Cristo, no se pueden complementar con Cristo, porque donde entran terminan expulsando a Cristo. Entonces, eso nos tiene que librar de un autoengaño optimista, donde nosotros decimos lo que parece enriquecer la fe. Bueno, estas cosas parecen enriquecer la fe. Pensar que podemos añadir rudimentos o prácticas externas y que eso va a hacer nuestra fe algo más completo o más rico, cuando en realidad la vacía y la nula. El evangelio puede perder su poder y la fe queda reducida a religión humana sin Cristo. Entonces, ahí nuevamente rechazamos la espiritualidad terapéutica, el coaching, el progresismo religioso, el misticismo carismático, en donde piensan que agregar estas cosas enriquece la fe. Un poco de coaching me hace más pleno en Cristo.
los aportes de la cultura me hacen más relevante, o las experiencias sobrenaturales me conectan mejor con Dios. No, querido hermano. También tenemos por el otro lado el endurecimiento progresivo, que es tratar los rudimentos como necesarios una y otra vez hasta que la conciencia se acostumbre y ya no ve peligro alguno. La fe en este caso se sofoca lentamente hasta desembocar en apostasía, porque Cristo es reemplazado en la práctica con ídolos religiosos. Lo que parece inofensivo hoy, mañana endurece el corazón y termina expulsando a Cristo. El legalismo evangélico, este esteticismo que hablábamos, litúrgico, donde hablábamos del estilo como que Dios no acepta ciertos estilos y acepta unos como más santos, o el sacramentalismo de la Iglesia de Roma con sus bautismos y ritos. Todo esto son y producen este endurecimiento progresivo. Y queridos hermanos, no podemos pretender que vamos a integrar estas prácticas y que todo va a seguir igual. No, querido hermano. No importa cuánto proclamemos con los labios que la justificación es solo por la fe si abrazamos estos rudimentos, el final inevitable es la apostasía. Como reformados solemos vernos a nosotros mismos como firmes, casi como inamovibles en la fe de los apóstoles, pero olvidamos que esta misma fe apostólica, al ser corrompida con rudimentos, desembocó históricamente en la iglesia de Roma y en su apostasía. Olvidamos que siempre hay un camino de bajada hacia una iglesia autoritaria, formalista y legalista. Y debemos entender que Satanás tiene una estrategia. Satanás usa el libertinaje para empujarnos al legalismo y usa el legalismo para lanzarnos al libertinaje. Pero vamos a confiar en el diablo que pretende preocuparse por nuestro bien cuando en realidad solo quiere destruir nuestra fe. Por supuesto que no. Por tanto, no podemos ser ligeros con estas cosas. Cuando el diablo nos susurre, venga diciéndonos, mira el mundo con toda su libertad, ellos disfrutan, viven sin reglas, se sienten felices, tú en cambio cargas con restricciones que parecen amargarte. ¿No crees que Dios quiere que seas libre para hacer lo que quieras? ¿Y acaso le vamos a responder? Sí, tienes razón, Satanás. Vamos a hacer la versión cristiana de esta libertad, donde podamos disfrutar de todo sin preocuparnos demasiado por la santidad. Y la pregunta es, ¿no entendemos que así fue precisamente como muchos en Israel terminaron seducidos por las prácticas de las naciones que les rodeaban, llamando a eso fiesta o libertad? Hermanos, nunca Dios nos llamó a usar la libertad como ocasión para la carne, sino ¿para qué? Para servirnos unos a otros en amor. Lo que el diablo presenta como más libertad no es otra cosa que una nueva esclavitud bajo el pecado, y nosotros tenemos que rechazarla. Por otra parte, cuando el diablo nos presiona diciendo, mira las religiones y cultura de este mundo con sus formas externas, ¿no se ven más ordenadas? ¿No se ven más devotas? ¿No se ven más altruistas que ustedes que dicen ser el pueblo de Dios? ¿No crees que a Dios le va a agradar más si ustedes hacen lo mismo que ellos? ¿Acaso vamos a responder, sí, tienes razón, Satanás? Hagamos entonces la versión cristiana de estas prácticas para representar mejor a nuestro Dios. ¿No entendemos que sí fue precisamente como Israel también cayó una y otra vez en la idolatría, copiando las formas de las naciones para representar al Señor? Hermanos, Dios nunca pidió ser representado por formas humanas, sino obedecido en su palabra y adorado en espíritu y en verdad. Lo que el diablo presenta como mejor devoción o mayor reverencia no es más que un camino de regreso a la esclavitud. No, hermanos. Nosotros no podemos ser simplistas con estas cosas. Nuestro criterio no es lo que hace el mundo en su libertinaje, no es lo que hacen las religiones con sus formas y ritos, no, sino es la voluntad de Dios revelada en la palabra y aplicada en nuestros corazones por el Espíritu. Ahí está nuestra verdadera libertad, ahí está nuestra verdadera adoración en Cristo mismo, suficiente, completo, incomparable. Entonces, hermanos, termino con estos 3 puntos de resumen. Rechacemos toda espiritualidad mundana. Afirmemos nuestra libertad irreversible en Cristo, ya no complementando ni intentando complementar con otros lados o otras fuentes, Y guardémonos de toda espiritualidad esclavizante. Hermanos, todo debe ser filtrado por la palabra, porque Cristo nos habla por medio de la palabra. Todo tiene que ser sometido a Cristo. Bien, no hay retorno desde la gracia, Cristo es suficiente, el Espíritu es eficaz y el Padre es nuestro fin. Que el Señor confirme esta enseñanza.